Magna es uno de los instrumentos más importantes del constitucionalismo inglés, por la antigüedad en la que fue escrito y por los principios que en ella se consagran. La Carta Magna es un documento que consta de 63 artículos que fue impuesto por la nobleza al rey Juan sin Tierra en el año de 1215. Carta en la cual se consagran principios como que ningún hombre libre podrá ir preso ni será privado de sus bienes sin un juicio. También se reconocen los derechos al tránsito, los derechos al libre comercio y también se mantiene la protección o se extiende la protección de las personas bajo influencia feudal. Y uno de los puntos más importantes de la Carta Magna es que a partir de ese momento el rey no podrá imponer tributos por su cuenta, sino que constará o tendrá que tener el consentimiento del Consejo del Rey, que años más tarde se convertiría en el Parlamento. También existen otros documentos que se fueron desarrollando con el tiempo e influirían de manera directa en lo que conocemos hoy día como el derecho inglés. Hablando en orden cronológico, la petición de derechos sería el segundo instrumento constitucional importante en la historia del constitucionalismo inglés. Esta se da en un contexto de guerras. Su principal fundamento fue el descontento del Parlamento con el rey Carlos I, quien, a pesar de la negación del Parlamento de apoyar la Guerra de los 30 años, empieza a recaudar tributos encarcelando a los ciudadanos que se negaran a pagarlos. Luego se presenta una petición de derechos a la Cámara de los Lores, y el rey, tras la necesidad de ser apoyado por el Parlamento en la época de guerras, decide aceptar esta petición. Luego unen fuerzas la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes para que el rey ratifique completamente esta petición. La petición de derechos proclama que los ingleses tienen diferentes derechos y libertades y que ningún inglés debe ser obligado a pagar un impuesto sin un acto del Parlamento, que ninguno debe ser encarcelado si es que no hay pruebas en su contra y que los miembros de la Armada no pueden entrar a las casas o viviendas privadas sin el libre consentimiento de sus propietarios. En 1953 es dictado en Inglaterra el instrumento de gobierno por Oliverio Cromwell, el cual llega a tener cierto impacto sobre Escocia e Irlanda. En 1957 se da totalmente por concluido su vigor. Llega a tener un carácter republicano, el cual buscaba dar el paso hacia una nueva legitimación política. Este instrumento se llega a caracterizar por llegar a establecer distintas normas a las cuales el gobierno se debía regir y las debía cumplir. Y llega a ser sumamente importante en la historia de Inglaterra, pese a que es su primera y su última constitución escrita a lo largo de toda su historia. Y esto debido a que han existido varias cartas y declaraciones, las cuales no han llegado a cumplir con lo que la técnica jurídica constitucional exigía, y es por eso que esta es la única constitución escrita a lo largo de todo. La fecha exacta del origen del habeas corpus es incierta, pues existían diferentes formas de precautelar la libertad individual de los ingleses. En ese sentido, solo la Carta Magna define los principios que permiten consolidar su existencia. En un inicio, esta funcionaba como una institución exclusiva del derecho procesal penal en contra de las detenciones efectuadas por los particulares. Posteriormente, su uso se amplía a toda clase de juicios y empiezan a surgir las primeras pretensiones de utilizarla contra la corona. Esta pretensión de utilizarla contra la corona se consolida en la petición de derechos y al mismo tiempo la ratifica como una garantía individual de libertad en contra de las decisiones arbitrarias. Años más adelante se expide el Habeas Corpus Act en 1679, impuesto del Parlamento hacia el rey. Esta no era sino el perfeccionamiento procesal de esta antigua institución, a tal extremo de establecer penas y sanciones severas a quienes se negasen a tramitarla sin razones fundamentadas para hacerlo. Posteriormente, la institución del habeas corpus se incluye en las legislaciones del mundo como una institución del derecho procesal constitucional. El último documento más relevante dentro del derecho inglés es la Bill of Rights o la Declaración de los Derechos inglesa de 1689. Es decir, que fue redactado un año antes de la Revolución Francesa y fue impuesta por el Parlamento para el rey de ese entonces, que en este caso era el príncipe Guillermo de Orange. Dentro de otros puntos, este documento realza que el poder que antes tenía el rey para legislar, es decir, para crear leyes o eliminarlas, ahora o en ese punto ya no es legal sin el consentimiento del Parlamento. Asimismo, sin el consentimiento del Parlamento, el rey no puede imponer ninguna contribución ni mantener un ejército en tiempo de paz. Se reafirma el derecho de petición del rey y se establece que cualquier persecución o arresto sin fundamento es ilegal.
Se asegura la libertad de palabra, de debate y de todo procedimiento dentro del Parlamento. Asimismo, se establece que todos los miembros del Parlamento deben ser escogidos libremente por el pueblo. Se pide no imponer castigos crueles ni sanciones económicas exageradas y por último se establecen las reglas de sucesión de la corona. En síntesis podemos decir que el constitucionalismo inglés tuvo un gran proceso histórico, pero dio su culminación en el siglo XVII, por lo que en los siglos posteriores la evolución se dio en el interior del Parlamento, en el cual la Cámara de los Comunes buscaba el equilibrio con las atribuciones con los lores. En este siglo de igual forma se dio un pensamiento político inglés que jugó un papel muy importante. Dio la intervención o se dio un notable influjo del pensamiento de John Locke, que fue considerado el padre del liberalismo, el cual también contribuyó en el constitucionalismo norteamericano, sus ideas y las ideas de otros pensadores franceses en el siglo XVIII, dio la independencia de las 13 colonias. De igual forma se da la Revolución Francesa en el constitucionalismo, el cual tuvo una enorme trascendencia que junto con Estados Unidos se dio la aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual ayudó o tuvo una gran influencia en los pueblos hispanoamericanos para su emancipación.